Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Iniciamos una nueva semana. Hoy, este lunes, escuchemos atentamente la lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los instaló en Halak, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según la costumbre de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano, Salvador, Señor, nos responda. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no seáis juzgados, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ad Mater Gloria. No juzguéis ni condenéis a nadie, pero adviérteles como verdaderos hermanos. La primera lectura que hemos escuchado nos está hablando de un pueblo que se rebela contra Dios también, y Dios les impone una prueba más, por no decir que sería un castigo. Nos dice: esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que ya los había sacado de la tierra de Egipto. Somos seres humanos, somos débiles y somos pecadores.
nosotros tenemos que mirar desde esta palabra de Dios nuestra propia vida. Cómo nosotros volvemos a caer una y otra vez en diferentes ocasiones de pecado o tentaciones. Para irnos adentrando al contexto del Santo Evangelio de hoy, pero el Salmo responsorial nos da un hálito de esperanza. Si lo volvemos a releer, dice que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Es una súplica más al Señor nuestro Dios para poder caer. Uno de los principales elementos que nos identifican como seres humanos, como personas, es la conciencia, nuestra capacidad de juzgar, nuestro sentido ético y moral. Es un don de Dios que nos hace posible el discernimiento, y esta capacidad actúa siempre y ante todo. Nos es indispensable situarnos ante los hechos, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es conveniente, lo que es ético, lo que causa daño, para poder actuar en consecuencia. Y es imposible dejar de hacerlo. Es algo que nos brota automáticamente. Las palabras de Jesús no imponen a sus discípulos la prohibición de formarse un juicio moral sobre la conducta del ser humano. Lo que condena es todo intento de corregir a los demás antes de haberse aplicado a sí mismo esa norma de conducta. Juzgar se entiende por inclinación que experimenta el ser humano a criticar y a encontrar defectos en el prójimo. El que no quiere saber nada de autocrítica, ¿cómo puede ayudar a los demás? Quien practica la crítica implacable pierde toda lucidez. La viga en el propio ojo es la falta de amor con que se juzga a los demás, que impide toda visión objetiva. El primer paso es la sincera evaluación de las propias limitaciones. Solo el que logra superar sus fallos personales puede alcanzar una visión suficientemente aguda como para ayudar a sus semejantes. Mira cómo queda tu corazón, el fruto de la paz, dice San Ambrosio, es la falta de confusión en el corazón. Hay juicios que podemos hacer y otros que tenemos la grave responsabilidad de hacerlos. No se puede renunciar a ellos. Por ejemplo, cuando estamos ante la trata de blancas, el comercio de niños para extraerles órganos, las estafas, los bulos, el racismo y la xenofobia, los abusos de menores, la explotación laboral, los intereses económicos que se anteponen a la dignidad de las personas. La defensa de la vida, retraerse, mirar para otro lado, callarse, lavarse las manos, es ser cómplices de todas estas cosas. Aberraciones humanas competen a la justicia civil, son crímenes, y nuestra responsabilidad como bautizados, como profetas, está en denunciarlas, nunca esconderlas. Pero aquí viene lo bueno. Es que nosotros somos seres humanos, somos débiles y tenemos miedo. Tenemos miedo a la reprimenda, tenemos miedo incluso que se haga uso de nuestra libertad de expresión, cuando el que está gritando es la salvación de nuestra propia alma por lo que estamos viendo. Somos testigos y nos quedamos mudos ante la crueldad del otro hermano que está sometiendo hoy a la esclavitud moderna del siglo XXI, como son las estafas, extraer órganos, la xenofobia, el excluir a la gente, etc. Son muchas cosas con lo que tenemos que bregar en pleno siglo XXI. Pero las palabras de Jesús no se refieren a estos asuntos. Estamos en el Sermón de la Montaña y Jesús está hablando a los discípulos, a su comunidad. 3 veces aparece la palabra hermano.
En tan pocas líneas sería de esperar que estos comportamientos no ocurriesen nunca en la comunidad cristiana. Sin embargo, pueden darse calumnias, denuncias falsas, maltrato de la pareja, corrupciones, manipulación de conciencia y podríamos mencionar compra de testigos y otras muchas. En estos casos es necesario juzgar y condenar los actos, pero no es la tarea de la comunidad condenar a la persona. Hace falta un adecuado sentido de la justicia, de una buena dosis de prudencia. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Yo desconozco lo que hay en el fondo del corazón de las personas que actúan mal éticamente. No sé su historia, sus heridas, sus ofuscaciones y frustraciones, sus auténticas intenciones. Y por ello, poner máxima atención antes de formular un juicio. Por otro lado, puede ocurrir y ocurre que mi juicio esté condicionado por las vigas de mi ojo, mis prejuicios, mi ideología, mis propias heridas y frustraciones. Debo informarme bien, contrastar no solo con los que están de acuerdo conmigo, los que son de mi grupito, los míos, los que entre comillas me apoyan. Tener serenidad y deseos de buscar el bien, la verdad y la justicia, vengan de donde vengan, incluyendo que yo pueda salir salpicado. Pero ante todo, deben de estar estos valores, la verdad y la justicia por encima de todo. Es conveniente, además, darnos cuenta cómo tenemos distinta medida y vara para medir a aquellos que nos importan, a los que amamos, a los que sentimos cerca del corazón. Les disculpamos, comprendemos y perdonamos más fácilmente, mientras eso mismo, al verlo en otros, lo condenamos sin ninguna misericordia. Estos días pasados se me ha hecho muy evidente viendo los mensajes y valoraciones de muchos en las redes sociales al respecto de la situación actual que estamos viviendo y de las actuaciones de políticos y otros personajes. El otro, que no es de los míos, siempre tiene la mala intención, siempre es peligroso, todo es motivo de sospecha. Los bulos no son bulos aunque se demuestre y razone que lo son. Nunca el otro nada hace acertado, y los míos siempre tienen razón, y tampoco tengo la humildad de reconocer mis errores de juicio. ¿Cómo se puede entonces hacer una valoración y un juicio sereno? Estos juicios hacen del otro un sospechoso, un enemigo, alguien a quien hay que destruir, y aparece el odio, el insulto, el desprecio, la rabia, pero poco nos damos cuenta de estas vigas en el propio ojo. Hay que evitar todos los juicios que no están hechos por amor al otro. Cuando el Evangelio nos dice que si no juzgamos, no seremos juzgados, está otorgando un inmenso valor a la compasión con el hermano, aunque haya fallado. Jesús mira al pecador no para juzgar, sino para crear. Su mirada realiza algo nuevo en la persona sobre quien la posa. Se hace liberadora, recreadora, sanadora. Por eso nos invita a mirar libres de prejuicios al otro y acciones con una disponibilidad para el perdón y la reconciliación recíproca. Nos llama a sacar la luz y sanar el propio resentimiento, a asumir los errores y a reconocer las pérdidas para tener la oportunidad de reorientar la vida, la del otro y quizás también la nuestra. Pidamos al Señor que nos ilumine hoy y siempre para evitar tener juicios temerarios. Y una palabra que se quedó volando, por ahí la van a encontrar, que es un poco fuerte. Pido a Dios que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.